mal administrado. Por lo tanto, un país que piensa nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitada a Nicole Saca. Ella es de ADN, el partido que llevó al presidente electo Daniel Noboa a que sea nuestro conductor por 1 año y 7 meses, de tal forma que tiene que haber un legislativo que genere gobernabilidad. Son ustedes jóvenes, pero abiertos al diálogo porque se ha visto en los últimos días. Hay que hacer una mayoría. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y aquí nosotros, el equipo de la Asamblea de Daniel, estamos haciendo conocer su trabajo y vamos a hacer un buen trabajo. Y es verdad, estamos abiertos al diálogo porque queremos gobernabilidad en nuestro país, porque ya nuestro país ha estado durante mucho tiempo en crisis y queremos sacar adelante. Ese es nuestro propósito y vamos a cumplirlo. Nosotros hemos venido planteando un gran acuerdo nacional por la paz y el desarrollo, porque tenemos que lograr bajar esos niveles de delincuencia y, por otro lado, generar trabajo. Y Daniel Noboa es lo que ofreció en la campaña electoral. ¿Lo podrá cumplir? Claro, nosotros nos hemos enfocado durante la campaña, se ha hecho un estudio donde cuáles son los principales factores que tiene el Ecuador, la problemática. Falta de empleo y la inseguridad. Obviamente nosotros en este año y medio de gobierno que tenemos vamos a enfocarnos en generar empleo y obviamente vamos a hacer desde el equipo legislativo con el ejecutivo trabajar de manera mancomunada en un solo puño, obviamente en conjunto de todos los asambleístas, porque queremos obviamente lo mejor para nuestro país. No estamos para perder el tiempo dentro de la asamblea con juicios, con cosas que realmente al ecuatoriano no le están beneficiando. Nosotros necesitamos salir adelante con proyectos de ley, en este caso con temas económicos, para que el bolsillo del ecuatoriano pueda estar mucho más tranquilo y pueda generar el empleo que realmente necesitamos. Hemos dicho también que cualquier apoyo a favor del país, de ninguna manera algo que tenga que ver con la impunidad, algo que tenga que ver, por ejemplo, con enjuiciamientos a la fiscal general de la Nación. Y Daniel Noboa desde Estados Unidos fue muy claro y dijo: nosotros respaldamos a la fiscal, así que un acuerdo con quienes pretendan eso no va a haber. No va a haber, nosotros no estamos para el chantaje, para ese tipo de impunidad, porque realmente, como lo mencioné, el ecuatoriano ya está cansado de ver que en la asamblea llegan a hacer juicios políticos, a perder el tiempo, como yo le digo. Nosotros estamos para trabajar, para cumplir lo que nosotros hicimos y dijimos en campaña, para que el ecuatoriano realmente sienta ese apoyo de que hay la esperanza y obviamente disminuir esa desesperanza, la desocupación juvenil, que haya más empleo, que no haya inseguridad en las calles, que haya más educación incluso para los chicos, para que los chicos puedan acceder a la educación superior. ¿Ustedes consideran que podrán hacer una mayoría dejando a un lado a la Revolución Ciudadana, que ya se pronunció a través de Rafael Correa, de que ellos sí quieren el juicio en contra de la fiscal? Digo yo, ustedes se podrán unir con las otras bancadas, porque el Partido Social Cristiano ha dicho que no tienen nada que ver con aquello de acordar para impunidad o para enjuiciar a la fiscal. Nosotros siempre hemos dicho, estamos abiertos al diálogo, pero siempre respetamos a los movimientos políticos que hay en el Ecuador. Independientemente de las decisiones que tomen ellos, nosotros las respetamos, pero aquí hay que trabajar por un solo puño, por la bandera y por la camisa de Ecuador, que son los ecuatorianos. Daniel ha dicho que podrían hacer una mayoría con 80 y de pronto con 90 legisladores. ¿Lo lograrán ustedes? Esperamos. Yo creo que sí. Aquí todos estamos de acuerdo en que Ecuador necesita mejores días. Y todos estamos de acuerdo en que realmente si queremos darle gobernabilidad y sacar del apuro al ecuatoriano, tenemos que trabajar en conjunto. No vamos a estar del lado de que quieren los juicios, de aquellos que quieren irse por las ramas, como yo le digo. Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar.
este desplazamiento que hizo a Europa y especialmente a Estados Unidos, porque se ha reunido con miembros del Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. ¿Es una muestra de cómo va a ejercer el mandato Daniel Noboa? Así es, nuestro presidente electo Daniel Noboa ha buscado mejores opciones, ha buscado para que nuestro país tenga mejores días. Obviamente ha tenido los viajes a España, ha sido reconocido incluso por la Casa Real, en Estados Unidos, el tema económico para nuestro país, darle mejores días. Obviamente nuestro presidente está trabajando desde antes, incluso en este caso que se le dé sus credenciales y la posición, para que vean y el ecuatoriano diga, está trabajando y está haciendo un buen papel, porque es lo que nosotros nos merecemos. Él ha pedido un préstamo puente para poder encarar los desafíos que tiene el Ecuador. Ojalá que tenga una receptividad y una respuesta. Esperemos que tengamos una excelente respuesta, porque los ecuatorianos merecemos respuestas positivas. Necesitamos que en las calles ya no hayan niños siendo partícipes o siendo objetivo de bandas organizadas, de que las personas puedan llegar a casa tranquilos, de que puedan salir, llegar, puedan estar de una u otra manera, respirar, que se sienta ese alivio, de que ya no solamente sea mamá o papá que sean el sustento de hogar, sino que puedan ser los dos o más familiares, en este caso los jóvenes, que estamos siendo representantes dentro de la política ecuatoriana hoy por hoy, como Daniel ha tenido en este caso, sus ministros son jóvenes con experiencia, para darle ese protagonismo que nosotros merecemos y para que sean el impulso de que los jóvenes realmente podamos salir adelante, que la educación sea parte de ello, de que la alimentación también sea partícipe. Por eso Daniel está haciendo todo ese trabajo, está hablando, está teniendo reuniones para darle esa respuesta positiva y entrar con el pie derecho. Ustedes van a ir a la Asamblea Nacional. A no dudarlo, estos temas de los que usted ha dado cuenta serán parte de las iniciativas para la generación de leyes. En lo personal, ¿qué es lo que quiere usted sacar desde la Asamblea Nacional? ¿Qué leyes? Desde lo personal necesitamos en este caso reformar la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, para que haya más asignación de cupos, para que los chicos, como te lo mencionaba, ya no estén en las calles, para que no salgan de los colegios y tengan que esperar un año, como a mí me pasó, tener que esperar un año para poder acceder a un cupo universitario. Y durante ese año tuve que trabajar y aún así no me daban porque no tenía experiencia laboral. Por eso nosotros, Daniel ha escogido bien a su equipo, a sus representantes, porque más allá de saber y de tener conocimiento, ha vivido. Y nosotros vamos con ese cambio de que esto ya nos pasó y no queremos que los jóvenes repitan esa historia. Por eso, en temas de educación superior, para que haya más asignación de cupos, para que haya un aumento de presupuesto de las universidades públicas y un trato de mejor calidad docente para que haya educación de calidad. Esto es trabajarlo de manera mancomunada. Obviamente voy a apoyar, voy a trabajar para que haya ese impulso dentro de la Asamblea y haya ese sentir con los jóvenes, sobre todo, que salen del colegio a las universidades. Daniel Noboa ha dicho que esta es una primera etapa, pero que tiene planes a mediano y a largo plazo. Si se hacen bien las cosas ahora, entonces tendrán el favor del voto popular en el 25. Si no lo hacen, pues indudablemente habrá el rechazo. Entonces, en el plano de la educación, ¿usted considera que se pueden sacar leyes importantes para apoyar este sector? Y leyes, sacarlas adelante para que los jóvenes puedan estar tranquilos, para que los jóvenes puedan acceder a la educación y obviamente abrir el abanico, como yo le digo, en carreras, ya no solo las carreras tradicionales, sino también carreras tecnólogas. Por ejemplo, un dentista, un odontólogo, pero detrás de ello, ¿quién es el que realiza puentes, carillas, carreras técnicas que tengan que ver con ese tipo de fabricación, como yo le digo, para que los chicos puedan tener incluso una ventaja? Ahí estás generando empleo, estás teniendo un ingreso económico a tu hogar y de paso estás ahorrando, como quien dice, tiempo durante esta carrera, porque ya no te tomarían 5 años, sino 2 a 3 años para que tú puedas tener tu título y puedas ejercer. ¿Cuál es la experiencia que usted ha tenido antes de llegar a la Asamblea Nacional? Antes de llegar a la Asamblea Nacional, pues bueno, yo soy vicepresidenta de la FEU de la Universidad de Guayaquil.
anteriormente presidenta, pero conoce de primera mano este tema de educación superior. Cuando los chicos no tienen un cupo o dentro de las mismas universidades, de las carreras, tienen que pelear para generar, en este caso, un cupo o abrir más aulas de clase. Por eso conozco de primera mano esto, la asignación de cupos, el tema de la LOES, hay que trabajarlo. Y obviamente, antes de llegar a Daniel como candidata en su momento, yo estaba siguiendo trabajando y pues para mí fue la oportunidad porque mi perfil, digo yo, que fue el idóneo y Dios sabe lo que hace en los momentos correctos. La aventura, como yo le digo, la experiencia que adquirí, ya no solamente me había quedado con lo que viví siendo dirigente estudiantil, sino en este caso recorriendo las calles, como chicos, niños, jóvenes, incluso con temas de discapacidades no podían acceder a la educación o tenían que estar esperando afuera de un hospital para que no les den los medicamentos correspondientes, no tengan esa oportunidad incluso, o sus madres o sus padres tengan que salir a la calle a buscar trabajo y no lo encuentran, o que sencillamente en otras historias los padres han trabajado hasta 3 meses. Nosotros hemos aprendido todo eso y obviamente llevando ese mensaje de Daniel. Nicole, ¿es factible buscar experiencias de otros países, transferirlas esas al Ecuador? ¿No tienen mucho tiempo para instrumentar precisamente un marco legal que lleve a esos logros, los que ustedes tienen como objetivos y que si son exitosos obviamente es el país el que se beneficia? Es el país el que se beneficia. Yo creo que aquí, bueno, no creo, es un hecho de que todos tenemos que trabajar. Realmente si nosotros queremos lo mejor para nuestro país, tenemos que poner Ecuador entre las mejores posiciones, tanto en lo económico, tanto en la educación, tanto en temas de seguridad, de que Ecuador despunte, incluso en el tema turístico. Es por eso que nuestro presidente da los pasos firmes, da pasos firmes, sus asambleístas dan pasos firmes, siguen preparándose, siguen estudiando, siguen viendo las opciones y obviamente recorriendo todavía en territorio para seguir acogiendo las necesidades de las personas de primera mano, que es lo que en este caso somos la voz del pueblo. Muchos éxitos en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa comercial. Al retornar vamos a tener al doctor Julio César Cueva, especialista en Derecho Penal. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Nuestro segundo invitado es el doctor Julio César Cueva, penalista. Vamos a conversar con él sobre las leyes, estas que se dice en Ecuador son necesarias para luchar de manera efectiva en contra de la delincuencia. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la ¿Cree invitación. usted que un país que se dice es campeón del mundo en la cantidad de leyes, porque compila alrededor de 42,000 leyes el Ecuador, sin embargo se dice que para luchar contra la delincuencia se necesitan más? ¿Cree usted que es así?
No, yo pienso que el problema del Ecuador no son las leyes, porque hay exceso de leyes. El problema es la aplicación de la ley, la correcta y no torcida interpretación de la ley, porque al final del camino la ley es letra muerta si quien la tiene que interpretar y aplicar lo hace de manera desviada y con intención evidente de beneficiar al delincuente. Entonces, si ese es el caso, y que en el Ecuador muchísimas veces es el caso, no hay manera en que una ley pueda servir, porque al momento de aplicarla por parte de quien le corresponde, fiscal, juez, ¿verdad? Incluso la propia policía, se lo hace de una manera deficiente o simple y llanamente con una intención clara de beneficiar a alguien que no es el ciudadano común. ¿Qué es lo que está fallando entonces? ¿Los hombres, los que administran justicia, los jueces? Está fallando todo, Fernando. Está fallando todo porque, por un lado, sí, puede fallar el juez, puede fallar el policía, puede fallar, pero también falla la sociedad. Una sociedad que no exige, que ve correcto que se haga una cosa cuando le conviene y cuando ellos mismos lo hacen, entonces eso sí está bien, cuando lo hace otro está mal. Y el ejemplo lo podemos ver en las calles cuando la policía va a detener al microtraficante del barrio. Le tiran piedra a la policía, pero sin embargo a la vuelta de la esquina se están quejando de que los microtraficantes están libres, la tabla de consumo, pero ese microtraficante lo dejaron ir con ayuda del vecindario, ¿verdad? Entonces, cuando se le pide a la sociedad que vaya al ciudadano a dar una versión, el testimonio, a identificar al delincuente, no, tengo miedo, encuentran 50.000 excusas para no ayudar, y después le echamos la culpa al juez o al fiscal, cómo condenan sin pruebas. Y eso funciona en el primer mundo también. La diferencia es que en el primer mundo el ciudadano es consciente de su rol social y tiene claro que si no contribuye con la justicia, entonces la justicia no va a poder funcionar como debe de funcionar. Entonces, realmente el problema del Ecuador es que se requiere un nuevo contrato social, porque esto no es solo de jueces y fiscales. ¿Y por qué? Porque los jueces y fiscales, ¿de dónde salieron? No son importados, salieron de nuestros colegios, nuestras universidades, nuestros barrios, son gente con la que los encontramos todos los días, son ciudadanos comunes y corrientes. Usted dice tiene que haber una actitud del ciudadano, pero también en otros países, ¿qué sucede con aquel juez, ese que no administra justicia de manera honesta y que de pronto lo hace por dinero? Ahora dicen que también lo hacen por temor, pero ¿qué sucede en otros países con esos jueces? En los países civilizados hay sanciones ejemplificadoras al punto de que ni siquiera se atreven. ¿Pero por qué no se atreven? No porque no se sientan tentados, sino porque saben que detrás hay una sociedad que no va a respaldar ese tipo de conductas y como sociedad va a ejercer presión a exigir que quienes tienen que sancionarlo lo sancionen, porque lo contrario ellos van a ser los que van a sufrir las consecuencias. Entonces todo al final del camino termina en una sociedad que se hace respetar, porque dice yo los puse, yo los saco, yo los elijo, yo no los vuelvo a elegir. Y al final del camino es la sociedad la que establece los valores y los principios que los funcionarios en ejercicio tienen que hacer valer y hacer respetar para todos los ciudadanos. Sin eso no hay manera. Va a tener un ciudadano que siente, o un funcionario que siente, bueno, pues si yo lo hago y la sociedad no le importa, bueno, pues esto es campo libre para hacer y para delinquir. Y eso desgraciadamente está pasando en el Ecuador. El país más poderoso del mundo, como lo es Estados Unidos, vive bajo el amparo de la norma y la ley, y así muchos países en Europa y también en el Asia en los actuales momentos. Es la única forma de poder lograr el progreso. En el nuestro, pues, usted dice, todo está mal. Es que evidentemente todo está mal. Por ejemplo, un abogado que trata de torcer la verdad. En otros países le quitan la licencia, aquí no, hasta se les aplaude y muchos se vuelven ricos. Sí, y bien que lo mencionamos, Fernando, porque muchas veces escuchamos que el fiscal, que el juez, y yo lo voy a decir con la seriedad que usted me conoce y me caracteriza, ¿por qué nunca hablamos de los abogados? Porque le voy a decir, cada vez que hay una transacción irregular o una sospecha de corrupción en un funcionario, especialmente cuando hablamos del sistema judicial, generalmente hay un abogado de por medio. Pero también hablemos del que provee de los fondos, porque siempre hablamos del funcionario público corrupto. ¿Y cuando hablamos del privado? Porque los fondos no son públicos, los fondos son privados que van a un funcionario público para corromperlo. Entonces volvemos a lo mismo. Es el juez, el fiscal que se corrompe, sí, y el abogado que lo corrompe, ¿por qué no hablamos de ellos? Y el privado que da la plata para esa corrupción, ¿por qué no hablamos de ellos? ¿Verdad? Y sí, en efecto, el problema es que pensamos que los abogados somos intocables y aquí no puede... No, y hay que empezar a sancionar severamente a quienes son parte de este esquema, que no siempre son funcionarios públicos. Muchas veces son, o generalmente están detrás particulares, y de por medio también hay un abogado. Hay que decirlo, así es. Las sanciones son muy escasas en el Ecuador. En ocasiones se ha visto por ahí que sancionan a un abogado. Pero reitero, y usted bien lo ha señalado, somos toda la sociedad los que tenemos que cambiar. Últimamente, cuando vemos que acuden a buscar en cualquier juzgado un amparo, eso no tiene sentido alguno, es hasta folclórico.
Sí, y la pregunta es, ¿por qué solo se investiga al juez? ¿Por qué no se investiga al secretario? ¿Por qué no se investiga a los que fueron de testigos, a los que fueron de peritos, a los abogados que firmaron, a los abogados que hicieron las audiencias? ¿Por qué no se investiga a todos los que tuvieron participación en esto de aparecer de repente en el cantón más olvidado del país? Una situación que nadie tiene forma de justificarlo y lo encuentran, todos los que participaron lo encuentran justificado. Pero no pasa. No pasa porque el Ecuador, el problema del Ecuador, Fernando, no es la corrupción, es el exceso de impunidad. Ese es el gran problema del Ecuador, el exceso de impunidad y el quemiportismo de la gente. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. A propósito, se dilatan los procesos, las audiencias y lo que se busca es impunidad. Y usted bien ha dicho, en el Ecuador reina la impunidad. Pero ¿cómo se puede bajar esos niveles de impunidad? La corrupción siempre va a haber, hay que neutralizarla. Pero la impunidad, he dicho siempre también, la impunidad la cometen las autoridades, que al final no son muchos, y sin embargo no se sanciona, y se permite que siga esta distorsión en la administración de justicia. Sí, porque no se siente una presión social suficiente para hacer que estas personas corrijan su conducta, o quienes los tienen que sancionar los sancionen ejemplificadoramente. Nosotros, desgraciadamente, como país, no sentimos el hecho de que esto es una nación. Cada ciudadano cree que la ley es lo que él cree y el de al lado piensa lo mismo. Y entonces, sí, qué mal que se pasó el pare, porque cuando me lo paso yo, no importa. Qué mal que le dio una coima al vigilante, porque cuando se la tengo que dar yo, no importa. Qué mal que hayan hecho esto, porque cuando lo hago yo, no importa. Entonces, somos muy relativos, ¿verdad? Entonces, está bien cuando lo hago yo y está mal. Entonces, así no funciona. Cuando usted llega a una esquina y ve un pare, en las sociedades civilizadas eso es una orden y no necesita estar un policía ahí, ¿verdad? El ciudadano ecuatoriano piensa que es una sugerencia, pare si quiere, si le da la gana, si está de buen genio, si no está de apuro. Mientras relativicemos este cumplimiento obligatorio de las normas, aunque no nos estén viendo, vamos a seguir teniendo estos problemas. ¿Por qué? Porque la sociedad está diluida en su propia quemiportismo. Entonces el funcionario dice, no, si no pasa nada, la sociedad no hay aquí quien me reclame, no hay aquí quien me presione, y yo lo hago, y lo hago con éxito. El de al lado lo ve y dice, yo también quiero. Y por eso usted ve que cada vez que hay elecciones, cada 2 años, hay 10.000 personas más que quieren cargos públicos. Yo pregunto, ¿para servir? Evidentemente no. Es porque han visto el ejemplo de que el funcionario hace, deshace, no tiene consecuencias, pues yo también quiero. Es hasta cierto punto, por así decirlo, lógico, pero no es aceptable. Y esa conducta tiene que cambiar desde la sociedad, porque cuando cambie así, el funcionario va a sentir esa presión y en el sentido de esa presión va a actuar. El presidente electo tiene que buscar resultados los más rápidos en el tema de la delincuencia. En el Perú se han endurecido las penas y estamos viendo que para quienes roban incluso un celular son varios años de prisión. Aquí recuerde que se puso en una época que si se robaba hasta $300 pues no era ni siquiera delito. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que hacer el presidente Noboa?
Fernando, endurecer las penas no va a resolver el problema. En Estados Unidos hay pena de muerte, hay cadena perpetua y siguen teniendo los delincuentes que tienen. Eso no va a detener a la delincuencia, por un lado, porque siempre va a haber un incentivo, especialmente en temas de narcotráfico y sus delitos conexos, siempre va a haber un incentivo que haga que valga la pena correr el riesgo. Entonces el incremento de penas no va a resolver el problema. Y si le doy un ejemplo, si yo saco de la calle a un señor que está acostumbrado a arranchar celulares, en la penitenciaría, ¿qué va a hacer? Ya no va a aprender pues, a arranchar celulares, a mejorar, va a terminar de sicario, de narcotraficante, va a terminar cometiendo, lo estoy mandando peor, a una universidad, lo estoy mandando a especializarse. Cuando sale ya no es arranchador de celulares, es sicario, es narcotraficante, es matón, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿como sociedad gané? Como sociedad perdí, ¿verdad? Entonces no se va a resolver así el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer si queremos atacar la base de la mayor parte de los problemas que tenemos, que son estas balaceras que se dan con fusil y esta corrupción generalizada y el lavado de activos? Hay que atacar la estructura financiera de esta gente. Porque la pregunta es, ¿cómo se compran funcionarios, balas, droga, sicarios? ¿Cómo se compran? ¿Cómo se pagan? Con plata. Entonces el común denominador es el dinero. Si usted ataca la estructura financiera de esta gente, acaba el problema. ¿A quién le corresponde? ¿Al Ejecutivo? Le corresponde al Ejecutivo, ¿por qué? Porque el Ejecutivo tiene el SRI y la UAFE. Él nombra a las dos personas que controlan eso, que deben de, a su vez, tener el software suficiente para poder cruzar información. Es inaceptable que haya personas que no ganan el sueldo básico y de acuerdo a los registros son dueños de un carro de $200,000. Gente que no se le conoce oficio y tiene casa de $3 millones. Y usted ve en una sociedad como la nuestra, en donde estamos en crisis desde hace 4 años o 5, casas de 2, 3, 4, 5 millones de dólares y nadie sabe de dónde salieron estos empresarios exitosos de la noche a la mañana. Nadie controla nada. Vemos que balean a alguien con un carro de 200, 300 mil dólares y nadie averigua dónde salió la plata. Entonces, mientras eso no se combata, usted puede ir a la penitenciaría y llevarse 20 fusiles, mañana le ponen 40, porque el problema no es de liquidez. Pero en el momento en que usted ataca la liquidez, atacando la estructura financiera de estas personas, ese es otro cantar, porque ya no hay cómo comprar la corrupción y todo lo que esto implica. ¿Se puede hacer una revisión, por ejemplo, de los bienes de personas que no teniendo una actividad, porque aparecen como grandes empresarios, pero no ve unidades productivas, no ve cantidad de maquinaria, sin embargo, pues son propietarios de bienes, de tantos bienes, no hay una justificación? ¿Se puede hacer ese tipo de revisión? ¿Lo puede hacer el gobierno? ¿Requiere cooperación internacional? No, yo creo que hoy por hoy con un software y con inteligencia artificial es simplemente cuestión de que usted ponga el número de cédula a la persona y hoy por hoy le va a salir. ¿Cuál fue su actividad? No, solamente en dónde usted ha estado aportando al seguro, cuántos años, cuánto ha ganado, dónde tiene cuentas, cuánto dinero ha recibido, cuánto dinero está enviando, cuánto dinero está ganando, qué nomás tiene a su nombre. Y entonces le facilito el sistema y la inteligencia artificial le va a decir, aquí se le genera una alerta, este señor tiene transacciones por $2 millones y resulta ser que no ha ganado ni 20.000. Señor, tenga la bondad, venga y explique. No explica, vaya a la fiscalía. Eso es cuestión de tecnología. Lo que falta es voluntad, porque puede que tenga la tecnología. Yo sé que los notarios informan la venta de bienes inmuebles. Yo sé que los bancos informan sobre las transacciones, pero ¿qué sirve si esa información al llegar, por ejemplo, a la UAFE no es tabulada, no es analizada por un... No es comparada. Por un software? Es como que usted tenga los votos, pues si usted no los contabiliza, ¿cómo sabe quién ganó? Es exactamente lo que está pasando. Mientras usted no ataque la estructura de esta gente, nos seguiremos sentando a contar los muertos. Todo esto que estamos viendo que nos aterroriza y que nos horroriza, se paga con dinero. Quíteles el dinero y usted les quita el combustible, pero nadie está haciendo nada al respecto. Muchas gracias, doctor. Siempre un gusto, Fred. Voluntad y decisión, sí, señor, por parte del gobernante, del nuevo gobernante. Sí, señor. Amigos, recuerden ustedes, tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado en un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad